Entonces, el día de hoy vamos a trabajar lo que es el tema de la historia. El inicio de la historia sería el origen de la escritura. Entonces, el origen de la escritura para nosotros, ¿ya? ¿Cómo se originó la escritura? ¿Ya? La historia de la escritura lo tenemos de esta manera, ¿no? La historia de la escritura para nosotros va a ser justamente el quiebre entre finaliza la prehistoria y se da inicio a la historia. Entonces, este acontecimiento importantísimo para nosotros, ¿ya? Para nosotros, ¿ya? El inicio de la escritura se va a dar cuando nosotros entendemos que la escritura ha tenido un proceso gradual. Explico entonces el proceso. Quiere decir que en los tiempos antiguos había pictogramas, en los tiempos antiguos había lo que es, digamos, jeroglíficos. Antiguamente no necesariamente todo se daba por medio de escritura, ya que en su forma antigua la mayoría de personas se comunican por señas, dice la historia, de ahí van desarrollando un lenguaje en la edad paleolítica, hasta que finalmente empiezan a tener símbolos, figuras, y va desarrollándose hasta finalmente tener ese lo que empezaban a comunicarse de manera hablada, y finalmente lo van a tener en una escritura, o sea, grafía. O sea, vamos a conocer ya lo que son esta forma, lo que nosotros posteriormente conocemos como alfabeto. Estos alfabetos obviamente son resultados de un proceso de evolución, de un proceso que ha tenido bastante un desarrollo. Este desarrollo lo vemos de la siguiente manera. Aquí es el resumen, ¿no? Este resumen nos dice que en el tiempo paleolítico, ya con los homos, se daban formas de dibujos, de figuras de animales, ya manos, símbolos, de tal manera que aquí podemos ver algunos símbolos trabajados. Aquí las imágenes podemos ver, ¿ya? Se da en algunos dibujos propiamente, algunos dicen, ¿no?, que eran incluso tomados como ritos, como ceremonias, pero ya había figuras a veces de animales que se han encontrado en la prehistoria. Entonces, seguido a esto, podemos ver el lugar y fecha donde se va a originar ya propiamente la escritura. La escritura nos dice que se origina en la antigua Mesopotamia, ¿ya? En la Mesopotamia, y uno de los primeros pueblos de la Mesopotamia, porque la Mesopotamia después va a crecer, también va a tener una evolución bastante, ya uno de los primeros pueblos de la Mesopotamia se llaman los sumerios. De los sumerios van a ser los acadios, de los acadios van a ser los babilónicos, de ahí los asirios, y de ahí va a terminar con la edad neobabilónica. Esa es la historia de la cultura mesopotamia. Pero cuando inicia la Mesopotamia se da un pueblo muy pequeño llamado los sumerios, ya en los famosos Urs y el famoso Uruk, dos pueblos muy importantes. Dicen que sobre todo Urs debe haber revolucionado de Uruk. La historia ha podido rastrear que en un pueblo sumerio, Uruk, ahí aparece la escritura. Ahora, ¿cómo supieron que ahí apareció la escritura? Porque han encontrado tablillas. ¿Qué quiere decir tablilla, profesor? No estoy entendiéndote bien. ¿Qué es para golpear? No, las tablillas antiguas servían como lo que hoy en día sería el papel. Eso también ha tenido un proceso donde se ha escrito, ¿no? Entonces, antiguamente se utilizó, dice, barro cocido, también se utilizaba piedra posteriormente, se utiliza ya el famoso, algunos, digamos, formas de lo que va a ser el tratado de los animales, o sea, la piel de los animales. ¿Ya? De ahí se va trabajando con el famoso papiro, es un material también de planta. De ahí va a pasar al pergamino. El pergamino es también de los animales, se hace el cuero de los animales, que un poquito más se trabaja. Y ya más adelante se da el invento del papel con los chinos, y posteriormente hoy en día tenemos imprentas y lo demás, ¿no? Ese es un proceso del material. Eso, si no me han entendido, no es necesario, es una pregunta, lo podemos trabajar. Lo que nos interesa como punto principal es la escritura. ¿Dónde se escribió? Perdón, ¿en qué lugar apareció la escritura? Y la escritura dice que en los tiempos antiguos, que fue un proceso de desarrollo de imágenes y lo demás, de grafías, de símbolos, de pictogramas, que también lo conocen, o ver también así de otras maneras de representaciones de imágenes, finalmente aparece en una cultura de los sumerios, y los sumerios están dentro de la cultura babilónica, hace 3.500 años atrás aproximadamente, porque han encontrado una tablilla.
Es una tablilla, dice que lo han encontrado, que debe haber sido tallado con punzones, ¿no? Y ahí tiene los punzones, ¿ya? Y esto han utilizado de tal manera que en la tablilla lo han podido trabajar, lo han podido hundir, y ahí podemos ver los primeros símbolos que se han encontrado, ¿no? Símbolos, signos que se han empezado, dice, digamos, a encontrado, se sobreentiende que en esa cultura ellos entendían, ¿ya?, estos símbolos, y de manera que ya están teniendo algo escrito. Este escrito lo conoce el origen de la escritura, ¿ya? Pasamos un poquito más adelante. Entonces, se le atribuye, según los estudios va a variar un poco posiblemente, pero se le atribuye, los sumerios deben haber sido la escritura más antigua con la escritura cuneiforme. ¿Ya? Aunque va a variar, algunos dicen tal vez que no, algunos dicen los egipcios, ¿ya? Pero ya los sumerios, ¿ya? A ellos se le atribuye escrituras o los primeros escritos. Entonces, eso es el origen de la historia, ¿ya? Entonces, ahí se da el inicio donde la historia, y obviamente va a iniciar la historia antigua, entonces la primera etapa de la historia, porque ahí termina la prehistoria. ¿Quién hizo que termine la prehistoria y comience la historia? La aparición de la escritura. Después de los sumerios se han encontrado también los egipcios algunos símbolos ya más trabajados y algunos otros idiomas. También los chinos, también podemos ver en la India. ¿Ya? Posteriormente también hemos encontrado en los hebreos, se ha encontrado en los fenicios y más adelante ya en los griegos, y hay un proceso que se ha trabajado, ¿no? Hasta llegar a los romanos con el latín, del latín a los otros idiomas como el inglés, el francés, el español, y tenemos hoy en día un sinfín de idiomas. Muy bien, hasta aquí, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Por favor, ¿alguna pregunta hasta aquí? Hasta aquí hago. Muy bien. Pregunta, por favor. Preguntas, por favor. Profesor. No, profesor, todo bien. Ninguno, ya. Pasamos entonces. Profesor, lo que sale acá del rojo, lo descrito, ¿esos son los países que escribieron la escritura? No, a ellos se le atribuye. O sea, los estudiosos modernos dicen, en los sumerios debe haber sido que ha aparecido primero. Y de ahí en los egipcios, de ahí en otros países como los fenicios, como la India, como la China. O sea, en el proceso tan igual como la historia lo comenta, ¿no? Tan igual. Y de ahí ya los hebreos y así, ¿no? Se ha ido expandiendo. Ya, profesor, gracias. Ya, muy bien. Profe, Sí, le escucho. ¿el Perú fue uno de los primeros escritos? ¿El Perú? Sí. No. Los peruanos con la cultura caral estamos hablando. Los inventores fueron los sumerios. Los sumerios, ¿no? Exacto, muy bien, ahí aclaran. Los sumerios, y a ellos se le atribuye que se han encontrado los primeros antiguos, ¿no? Muy bien. Profesor, las tablillas con las que hacían la escritura eran de arcilla, ¿no? Claro, arcilla cocida. Y obviamente antes de arcilla se sobreentiende que hacían por ahí pictogramas en ciertas paredes, piedras, ¿no? Antiguas que hacían de piedras, ahí lo hacían. Pero ya más adelante ya, en los años 3500, 4000 antes de Cristo, ya hacían tablillas, ya más adelante van a utilizar piedras, pero piedras ya no paredes, sino ya van a utilizar piedras talladas, ¿ya? Van a utilizar cinceles para hacer la escritura. Profesor, ¿y es verdad que hace 3500 años le inventaron la escritura? No te he entendido bien, hijo. Disculpe. ¿Es verdad que hace 3500 años se inventaron la escritura? Claro, según lo que se da es un promedio, porque algunos dicen no debe haber sido 4000, otros dicen no debe haber sido 5000, pero la gran mayoría nos hemos puesto de acuerdo que debe haber sido hace 3500 años atrás. ¿Por qué esa etapa? Porque a partir de esa etapa se ha podido encontrar el mejor desarrollo de la cultura de la Mesopotamia, el origen de las ciudades. Entonces, si se ha encontrado el origen de las ciudades, entonces ahí se debe haber desarrollado la escritura. Entonces, la cultura sumeria, la egipcia, son culturas que hayan aparecido en la prehistoria, y con la aparición de la escritura, obviamente van a continuar dentro de la historia. Profesor, fue desde el cuarto milenio antes de Cristo. Claro, cuando decimos cuarto milenio antes de Cristo, estamos hablando del año 3001 hasta el año 4000 antes de Cristo. Ya, su recta numérica, así como estaría hablando en grado positivo, también tendría que el lado negativo, ¿no? El siglo IV abarca del año 3001
1 hasta el año 4000. ¿Sabe que cuando es recta numérica los menos va a la izquierda, sí o no? Entonces yo digo, ¿no? Por ejemplo, 3000. Un año antes del año 3000. Entonces yo diría 2999. Pero eso es por referente a los tiempos. Pero cuando yo digo antes de Cristo, o cuando yo digo antes de Cristo, por ejemplo, el año 2000, o sea, yo digo, un ejemplo, ya yo digo, a ver, 3000. 3000 antes de Cristo, ya 1000 años después, ojo, estoy hablando antes de Cristo. Si yo digo, ¿no? 3000, ya, voy a hacer un paréntesis aquí, ya voy a salir eso, en un momento, me disculpen, voy a tener que, vamos a presentar vamos a salir un ratito de acá. A ver, aquí, acá abajo lo puedo hacer, ya aquí abajito lo vamos a hacer. Ya, aquí hacemos nuestro paréntesis, ¿no? Que no sé si nos va a salir bonito porque estamos, a ver. Yo digo 3000, ¿ya? No sale bien la letra. Ya está. 3000. 3000. ¿No lo ve? No. No. Ahí hay un inconveniente entonces. A ver, vamos a hacer entonces. Ya. Hola, Sofía. Ya. Ahí pueden ver, ¿no es cierto? 3000. ¿Ven ahora sí? A ver, les pregunto, ¿pueden verla? ¿Pueden ver? No. No, profesor. ¿No se ve nada? No, No. profesor. No. Espérame un momentito. No, el flaco. Ay, ahora sí. Ya, Ahora 3000 sí. antes de Cristo. Sí. Pero cuando yo digo 3000 en la recta numérica sería con su menos, ¿sí o no? Pero cuando yo hablo de la historia yo no puedo poner menos. Yo tengo que poner 3000 antes de Cristo, se sobreentiende la recta numérica está del 0 antes. Entonces yo digo 1000 años después, ojo, antes de Cristo, ¿ah? 1000 años después, o sea, más 1000 años. ¿Cuánto es el resultado? 1000 años después del año 3000 antes de Cristo. 4000. No, es 2000. 1000 años después, ¿ya? Es, o sea, 1000 años después, o sea, está pasando 1000 años después, ¿ya? O sea, después, o sea, estoy hablando 1000 años después, o sea, 1000 años después, antes de Cristo también, o sea, estoy sumándole acá 1000 años. Finalmente, el resultado va a ser igual 2000 años antes de Cristo. ¿Ya? Claro. Sí, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta, no es cierto? ¿Ya? Entonces, si yo digo ahora, 2000 antes de Cristo, estoy situado. Ahora le digo, 2000 años después, ¿cuánto sería? 4000. No, estoy en el año 2000 antes de Cristo. Voy a pasar 2000 años después. Llego al año 0. Claro, llego al año 0. Estoy 2000 antes de Cristo, recta numérica. 0. Claro, estoy en el año 0. Ahora, estoy en el año 0. 2000 años después, ¿cuánto sería? 2000, pues. Porque ya estoy en el otro lado y ahora estoy sumando en forma ascendente. Ahí no hay inconveniente. ¿Se han dado cuenta? Muy bien. Dejamos este punto y nos vamos a atribuir a lo que nosotros estamos propiamente situados, ¿no? Entonces, hablar de la cultura de la Mesopotamia y hablar para nosotros el inicio de la escritura es situarnos con los sumerios. Y los sumerios ya nos van a dar alguna explicación sencilla, práctica, y ellos nos dicen de esta manera. Aproximadamente el año 4000, año 3500, aproximadamente, eso sería el inicio de la escritura. Por lo tanto, en la Mesopotamia, como se ha aparecido la escritura en el antiguo Uruk, o también después conocido como un pueblo de los sumerios, propiamente Uruk es dentro de los sumerios, entonces, para que se ubique mejor sería el actual Irak. La actualidad, ¿no? Ahí se van los sumerios. Posteriormente, ya estas escrituras van a empezar a desarrollarse y se van a hacer también, van a aparecer en pictogramas. Los egipcios son los que mejor van a desarrollar después, ya con otros temas de jeroglíficos, sus sistemas un poquito, ellos también trabajado estos jeroglíficos de manera escrita, y a otros idiomas que se va a desarrollar también con los egipcios, ¿no? El copto y otros más. Ya son idiomas que se van a ir desarrollando y se van, digamos, propiamente en cada cultura.
Más adelante ya, también digamos, los sumerios van a desarrollar esto y los sumerios van a tener un desarrollo bastante donde ya ellos van a empezar a trabajar, un momento por favor, los sumerios van a empezar a trabajar de manera más detallada, ¿ya? Y se han encontrado tablillas también como el famoso poema de Gilgamesh, que son unas tablillas antiguas de un rey Gilgamesh allá en Babilonia. O sea que hay bastante material para nosotros decir que la escritura es bastante antigua. ¿Ya? Hay bastante material. En internet pueden encontrar, también se llaman las tablillas o el poema de Gilgamesh. ¿Quién es Gilgamesh? Era una cultura que evolucionó allá en la Mesopotamia. Después de los sumerios aparecen los acadios y de aparecen los babilónicos. Y había un rey que se llamaba Gilgamesh, y de los tantos reyes que han tenido, y él dice que había escrito un poema antiguo. Y este poema han encontrado el día de hoy unas tablillas de ese poema, ¿no? Claro, no está completo, pero sí. Entonces quiere decir que la escritura es bastante antigua, ¿ya? Aclarando. Entonces, también han podido ver más adelante en otras, digamos, formas de desarrollo, ya más adelante de así punzones, y aquí en la parte de abajo, o en la parte de arriba también hay punzones, pero en la parte de abajo ya podemos encontrar figuras de animales. ¿Ya? O sea, se va a empezar a trabajar, dice que estas figuras de animales que podemos ver, o figuras también de objetos o de casas, van a ser ya lo que hoy en día nosotros consideraremos una vocal. Estos de aquí son vocales, son letras, o sea, son letras. Lo que ustedes ven acá arriba son letras, abajo también son letras, y no son idiomas, los primeros idiomas, son antiguos, son arcaicos. Pero ya después va evolucionando y ya empieza a aparecer algunos símbolos. Van a tomar símbolos, por ejemplo, la figura de una casa, la puerta, van a tomar también la figura del camello. O sea, así va a haber figuras que van a empezar a trabajar, y eso van a ser las letras de cada, o sea, las primeras letras que van dándose en cada cultura. Vamos un poquito más adelante. Y aquí ya podemos ver trabajado en la parte de abajo, sobre todo, en la parte de arriba están las tablillas, ¿ya? Las cuneiformes, el trabajado, ¿no? Punzones, pero en la parte de aquí abajo pueden encontrar ya cómo de ahí, de esa escritura de la Mesopotamia, también han podido encontrar en los cananeos. Los cananeos es una cultura antigua, antes de los hebreos, y en esa cultura de los cananeos van a llegar los hebreos, y ahí se va a situar Abraham, y de ahí sale toda la cultura hebrea, los israelitas, todo lo demás. Pero antes de los hebreos estaban los cananeos. Y estos cananeos también ya tenían figuras. Es muy pequeño tal vez el gráfico que ha salido aquí, pero ahí había, ese cananeos ya tenía un desarrollo de su escritura. Ya, aquí está un poquito mejor de los cananeos, cómo lo trabajan. Aquí cuando dice fenicios, ¿ya? Aquí en los fenicios del lado derecho, la parte de abajo, pueden ver algunos símbolos. ¿Ya? Pueden haber unos símbolos. Estos símbolos son lo que justamente los cananeos trabajaban. Y en la actualidad esos símbolos tienen una equivalencia con el idioma español y con todos los otros idiomas también. Entonces explicamos, ¿de qué me sirve aprender la escritura? ¿Solamente para saber de que apareció así la historia? No. Me sirve porque esta de aquí abajo, que la parte de abajo de la izquierda, ahí podemos ver cómo la figura, es lo que está en símbolos, que aquí también lo pueden ver un poquito más grande en el lado derecho. Eso tiene una equivalencia con cada idioma. O sea, quiere decir que de los antiguos idiomas de los sumerios, evolucionó en los egipcios, pasó a los cananeos, pasó a los hebreos, pasó a los fenicios, pasó a los griegos, pasó a los romanos, al latín, y de latín pasó a los otros idiomas modernos. ¿Qué quiere decir? Que de ahí viene el origen para todos los idiomas. Y ya se ha podido comprobar eso ya. Ya se ha podido comprobar que de los idiomas antiguos hay una equivalencia muy similar hasta llegar a los idiomas como el inglés, como el francés, como el alemán, como el español. O sea, hay un proceso, ¿no? Ya se ha podido comprobar eso, ¿no? Muy bien, pasamos un poquito, ¿no? Aquí mismo pueden ver, mira los griegos cómo dice van creando algunas letras propiamente también tomado de los tiempos antiguos. Ya pueden ver, cómo los griegos van tomando, parecido a lo que es el alfabeto latino y parecido al alfabeto griego, perdón, español. ¿Ya? Aquí podemos ver ya algunas implicancias antiguas, aunque todavía no aparecía, sino que eran unos símbolos con puntos, y después ya va a aparecer con los griegos el alfabeto. Ya los griegos van a empezar a tomar alfabeto. Te explico mejor ahora.
¿Cómo, profesor? No estoy entendiendo. ¿Alfabeto? No. Lo que quiero repetirles es que el alfabeto aparece ya de los tiempos de los sumerios. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo aquí? Estoy refiriéndome que en los tiempos de los griegos van a aparecer las vocales. Profesor, entonces explícame mejor. ¿Los tiempos antiguos no tenían vocales? Efectivamente, las primeras escrituras no tenían vocales. Los vocales van a aparecer a partir de los griegos en adelante. Profesor, no te lo voy entendiendo mejor. O digamos, no te entiendo. Explícame mejor. ¿Y cómo entendían entonces en los tiempos antiguos si no tenían vocales? Bueno, efectivamente se ha encontrado, ¿no? Esas tablillas no tienen vocales. Entonces, entendemos que algunas vocales, algunas consonantes, me corrijo ahí, antiguamente era pura consonantes, ya no había vocales, con los griegos aparecen vocales. Entonces, ¿cómo entendían en tiempo antiguo? Que algunas consonantes hacían la doble labor. Hacían la labor de vocal y hacían la labor de consonante. O dicho de otra manera, hacían la labor de consonante y también hacían la labor de vocal, ¿ya? En los tiempos antiguos, ¿no? De los sumerios, de los fenicios, ahí. Y del idioma griego va a pasar al idioma latín, ¿ya? Y de ahí va a ser los otros idiomas aparentemente. Y del latín, ya en el siglo I, II después de Cristo, los romanos son invadidos por otros pueblos y finalmente entre la mezcla de esos pueblos bárbaros con los romanos, con el latín, ahí sale muchos idiomas, ya el francés, el inglés, el alemán. Eso vamos a ver un poquito más adelante, no se preocupen, lo voy a detallar ahorita, tal vez algunos no tanto están entendiendo, pero más adelante lo voy a detallar esta parte. ¿Qué me interesa para mí, para nuestro curso? ¿Qué me interesa entender? Que esta evolución ha pasado ya cuando aparecen los chinos, ya cuando aparecen ya con el papel, se va a pasar del proceso de piedra a papiro, de ahí a pergamino y de ahí pasa al papel. Y ni qué decir cuando en el año 1400, más o menos 46, creo que aproximadamente, ya se va a dar el invento, ya del año 1436, donde inicia, se da el trabajo del invento, donde un hombre llamado Johannes Gutenberg, un alemán, va a inventar la imprenta. Y ahí cuando se inventa la imprenta se va a dar un proceso donde antiguamente estar copiando, y era un proceso, dicen, muy tedioso, muy agitado, muy difícil, para decirlo, muy complicado. Entonces aparece ya en el año, yo estoy hablando ya año 1500, 1400, siglo XV, ¿no? 1400, siglo XV. Parece que ya no levantes para que estudie. Claro, ¿no? Y finalmente ahí es donde ya se da el trabajo y el papel va a ser mucho mejor utilizado y se va a empezar a difundir con la imprenta. Ni qué decir cuando en el año 1873 se inventa la máquina de escribir. Y ni qué decir cuando ya aparecen las computadoras a partir de los años 1960 en adelante, 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, 45, 46. Y aparecen las famosas páginas web, ¿no? La ventana mundial, la red Internet, no solamente intranet. ¿Qué es intranet? Una comunicación interna. Y aparece la famosa internet de manera externa a nivel mundial. Y de ahí aparecen las grandes empresas para vender computadoras y microcomputadoras. O sea, lo que yo tengo aquí es una microcomputadora, porque la computadora grande eran tamaños de cuartos grandes, ¿no? Entonces, finalmente de ahí aparecen las páginas web, los Messenger, los Skype, hasta que apareció el famoso y bendito Facebook. Y se revolucionó nuestra escritura, empezó de otra manera a difundirse, de manera que en la actualidad nosotros podemos tener mucho acceso rápido a cómo fue la escritura china, la egipcia, digamos, los fenicios, los hebreos, hasta llegar a la más antigua, al idioma de los sumerios, ¿no? Cómo se dio, cómo fue su escritura, ¿ya? Y todo ese trabajo. Ahora sí, ¿ya? Muchas gracias a lo que se ha podido dar.